Seguir conversando y como bien ustedes saben, muchas veces se queda la contingencia y las cosas que van pasando en el mundo político, se ganan las planas, pero hay cosas que están pasando que tenemos que seguir conversando. Y bueno, ya está junto a nosotros Héctor Sánchez, director ejecutivo del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello. Héctor, bienvenido, llegó la hora. Muy buenas tardes, un placer saludarte, Mara. Como siempre, Héctor, un placer estar aquí contigo porque tenemos algo bien importante que conversar y la verdad es que vamos a estar hablando sobre esta nueva ley para modificar las licencias médicas, pero antes de entrar en el detalle de estas modificaciones, me encantaría saber tu opinión respecto, bueno, lo hemos conversado antes y la verdad es que toda esta situación que vimos de las licencias, el caso de licencia médica falsa, los que estaban viajando en el extranjero aquí, y la verdad, no solo quienes estaban dispuestos a mentir dentro del mundo público, sabemos que esto probablemente en el privado también debe ocurrir, sino que los médicos que estaban otorgando o haciendo negocios con licencia. Te quería preguntar antes que entremos en este cambio, un poco contextualizar lo que estaba pasando con el tema de las licencias médicas, desde tu punto de vista y cuáles eran las aristas que era necesario empezar a mirar o a modificar para evitar los abusos. Mira, yo creo que el tema de licencias médicas es muy antiguo en este país y lo estamos viviendo de lo que yo recuerdo, a lo menos 20 años. Ya hace, creo que aproximadamente esa fecha, por ahí, 20 años atrás, incluso hicimos un estudio bastante completo de lo que estaba sucediendo con las licencias médicas, y ya en ese minuto se empezaba a observar que las licencias médicas, principalmente en el FONASA y en el sector público, se empezaban a disparar. Las ISAPRES las tenían relativamente controladas, pero en el sector público se empezaban a disparar. Y la verdad es que esta situación se ha mantenido a lo largo de los años, ¿ya? Y se ha mantenido básicamente, a mi juicio, por dos o tres razones. Yo creo que como país, hay un tema macro primero, como país hemos ido viviendo en los últimos años una situación de reducción de nuestros estándares morales. Y creo que esa situación de alguna manera ha estado presente en todo este fenómeno. Porque no es casualidad ya de que en definitiva se empiecen a producir este tipo de abuso, digamos, sobre licencias médicas, y cuando le preguntamos a la gente, porque hemos hecho encuestas al respecto, la gente ni siquiera lo considera un fraude, lo considera apenas una falta, más o menos como una falta de tránsito, así como cuando tú te pasaste una luz roja, ¿no es cierto?, y el carabinero te hizo parar, y si eres bastante correcto, lo que le vas a decir al carabinero, le vas a pasar tus documentos y le vas a decir, ¿sabe qué? Páseme el parte, tiene toda la razón. Pero acá, respecto a las licencias médicas, se considera básicamente una falta menor. Y esto es grave, porque al considerarla una falta menor, las personas, los usuarios, ¿ya? Y también los médicos, que son los que emiten las licencias médicas, no tienes cómo parar este proceso. Por eso que yo creo que ha sido tremendamente positivo lo que en definitiva hizo la Contralora. Yo creo que este país le debe mucho a ese informe que prepararon en la Contraloría General de la República, porque en definitiva destapó una caja de Pandora en la cual este aspecto que yo te estaba mencionando es relevante. El segundo es que efectivamente ya hay fraude, y hay fraude desatado. ¿Ya? Y con las licencias médicas quedó demostrado de que habían grupos y bandas que estaban organizadas dentro del país y fuera del país, porque lo hacían el fraude desde otros países, ya estaban falsificando licencias médicas y haciendo que personas pagaran por ellas y a continuación les otorgaban los días que en definitiva el fisco terminaba pagando. Ese es como el segundo elemento de contexto que creo que hay que tener presente. Hay fraude, hay bandas que en definitiva han ingresado al país o estaban dentro del país, algunas de ellas, o se juntaron, ¿ya? Y en definitiva empezaron a defraudar al Estado. Y la tercera variable es que el beneficio está mal diseñado. El beneficio está con una falla en su origen, digamos, respecto de que tiene la característica de que tiene dos características que son súper complejas y que afortunadamente es posible que se vayan a resolver algunas de ellas. La primera es que
la licencia médica, que es un recurso médico para recuperar la salud, da derecho a un subsidio por incapacidad laboral. Y ese subsidio por incapacidad laboral, en el caso de Chile, a diferencia de muchos países del mundo, tiene una tasa de reemplazo de la renta imponible del trabajador del 100%, cosa que no sucede en ninguna parte del mundo. Pero además tiene un segundo elemento que hace que el incentivo sea más incorrecto. Y el segundo elemento tiene que ver con lo siguiente, que las licencias médicas que duran más de 10 días se pagan desde el primer día. Pero aquellas licencias médicas que duran menos de 10 días ya son licencias médicas que se pagan a partir del cuarto día. O sea, hay 3 días de carencia si es que la licencia médica dura menos de 10 días. Entonces el incentivo está puesto para que la persona llegue donde el doctor y le diga: doctor, por favor, no me dé una licencia por 7 días, démela por favor por 10 días o démela por 11 días y a continuación, ¿no es cierto?, vamos a quedar todos contentos. Y los médicos que entienden que este es un problema, ¿no es cierto?, algunos ya lo que hacen es sencillamente ceder a esta presión de sus pacientes y se genera el cuadro completo. El cuadro completo en el cual vemos elementos morales, vemos bandas organizadas y delitos, y a continuación vemos sobreutilización por un diseño mal ejecutado, que va complementado por un sistema de que en el caso del sector público es grave, digamos, porque los trabajadores a lo largo de los años fueron generando un acuerdo con el Estado, al punto que el Estado hoy día paga la licencia médica desde el primer día en cualquier caso, y en segundo lugar las paga incluso cuando no están totalmente tramitadas. Por lo tanto, se puede dar el caso que hay licencias médicas que se han entregado y que no se otorgaron finalmente, pero que después el Estado eventualmente no las cobró. Y ese es un tema que todavía no se ha levantado. ¿Ya? Y a continuación nos encontramos con el segundo hecho, de que el sistema del COMPIN, que es la Comisión de Invalidez, ya que evalúa las licencias médicas, nunca ha funcionado bien. No, claro. Siempre hemos tenido reclamos desde hace muchos años. Han habido varios ministros que le han querido colocar el cascabel al gato y no han podido. Yo creo que ahí están los elementos que en definitiva explican la situación actual. Qué tremendo, porque ahí uno ve unos casos que son brutales, gente con cáncer muy avanzado que no recibe su licencia, y vemos gente paseando en el extranjero de vacaciones en la playa que la recibió muy rápido. Y en el caso de ese paciente que con cáncer también hay otro problema estructural, que es el siguiente, que las licencias médicas largas, que corresponden a enfermedades graves, que corresponden a enfermedades que en muchos casos son irrecuperables, cuando se declaran enfermedades irrecuperables, deben pasar al sistema de invalidez y sobrevivencia. Claro. ¿Ya? Y no pasan al sistema de invalidez. ¿Sabes por qué? Porque la tasa de reemplazo en el sistema de invalidez es del orden del 70%. Y como aquí la tasa de reemplazo es del 100%, no quieren pasar las personas a la tasa de invalidez del 70%. Es un buen punto. Por lo tanto, ahí hay otro problema que en definitiva en algún minuto va a haber que resolver, porque en caso contrario el problema no va a amainar en los próximos años. Vamos a tener un veranito de San Juan, que como en otras ocasiones, cuando han habido descubrimientos de fraude, ya hubo un caso muy famoso de una actual diputada, ya que en definitiva una vez que se descubrió que se estaban otorgando licencias médicas falsificadas, ya claro, bajaron las licencias médicas. ¿Pero cuánto duró? ¿4 meses? ¿6 meses? Y posteriormente las licencias médicas volvieron a subir. Mira, hay 2 datos. En el mes de mayo las licencias médicas bajaron sustancialmente. Sí. Más de un 15%. Sí, 18, pero la información si no me equivoco, preliminar que hay respecto de junio es que la baja de junio fue mucho menor que la del mes de mayo. O sea, lo que yo te estoy diciendo, de que en definitiva este fenómeno podría ser transitorio, si es que no se le corrigen aquellos elementos que son fundamentales, en definitiva vamos a ver lo mismo que estábamos viviendo antes del informe de la Contraloría. Bueno, tremendo diagnóstico, Héctor, y me gustaría, ahora nos dejaste clarísimo cuál es la situación actual y por qué también están pasando las cosas que están pasando, dónde están un poco las yayitas del sistema. Ahora, esta nueva ley que se envió al Congreso para supuestamente hacer estas modificaciones al sistema, ¿qué trae esta nueva ley? ¿De qué se hace cargo y qué falta?
Mira, aquí hay dos leyes. Hay una que ya se aprobó, ya hace poco, hace muy poquito, hace un mes atrás empezó a regir, o 2 meses atrás, no más que eso. Mayo, sí. Que en definitiva era una ley muy incompleta y que estaba fundamentalmente orientada a enfrentar los fraudes, ¿ya? Y enfrentar con sanciones tremendamente drásticas respecto de los médicos, respecto de las personas, incluso si es que cometían el fraude de utilizar una licencia médica que no correspondía. Hasta ahí, bien. ¿Ya? Este segundo proyecto de ley que está presentando el gobierno, yo creo que va en la dirección correcta en 2 dimensiones. La primera, establece, ¿no es cierto?, que en vez de primero, que los 3 días para las licencias menores de 10 días, esa carencia desaparece y se transforma en una carencia en la cual básicamente los primeros 2 días de cualquier licencia médica dure 3 días, 5 días, 20 días, 50 días, los primeros 2 días no se van a pagar. Ya. Lo cual va en la dirección correcta, porque va a evitar que las licencias médicas, ¿no es cierto?, en definitiva, no se extiendan más allá de lo que corresponde. Porque el daño para la persona va a ser prácticamente el mismo desde el punto de vista de la carencia. Y eso está correcto. Yo creo que la carencia debiera ir creciendo a medida que va extendiéndose la licencia médica. Y creo que todavía queda mucha discusión en el Parlamento, y creo que uno de los temas que debieran conversarse es básicamente qué pasa con aquellas licencias médicas que duran, por ejemplo, más de 15 días. Claro. ¿Qué pasa con las que duran más de 30 días? Que vamos a tener siempre los mismos 2 días, porque es injusto si tú te fijas. Si una persona que tiene una licencia de 10 días tiene un 80% tasa de reemplazo, porque los 2 primeros días no se le van a pagar. Pero si la licencia duró 20 días, tiene un 10%, tiene un 90% tasa de reemplazo. Y si duró 30 días, ya prácticamente los 2 días son muy poco significativos. Ya pasa a ser de una sola cifra, y así sucesivamente. O sea, la carencia empieza a disminuir a medida que extiende la licencia médica. Por lo tanto, hay que mantener, ¿no es cierto?, una carencia creciente a través del tiempo. Eso es lo primero que hace. Lo segundo, que creo que, lo encuentro extraordinario, que en definitiva se establece un solo sistema de tramitación y de entrega del subsidio por incapacidad laboral respecto a las licencias médicas para el sector privado y para el sector público. O sea, esta ventaja que tenían en el sector público y que la transformaron en una frescura, porque en el fondo la cantidad de personas que tenían licencia médica en el sector público era 2 veces la que había en el sector privado. Si esa era la realidad. Eso se va a terminar porque lo que propone la ley ya es que en definitiva se va a generar un mecanismo en el cual básicamente las licencias médicas se van a tratar igual en el mundo público y en el mundo privado. Es decir, pasan primero por un sistema de aprobación y en segundo lugar, ¿no es cierto?, generan una aprobación, modificación o rechazo, y recién la persona tiene derecho a recibir el subsidio por incapacidad laboral. Y hay un tercer cambio, que básicamente es que fortalecen ya la instancia, el COMPIN fundamentalmente, ya fortalecen el COMPIN y fortalecen el FONASA para que en definitiva haga un buen control de las licencias médicas. Ya el FONASA pasó a ser en la anterior ley revisor de las licencias médicas, pero no se le entregaron todas las herramientas, y en esta oportunidad se le entregan más atribuciones para que en definitiva pueda realmente ejercer su rol de fiscalizador. Y finalmente se queda claramente establecido que la Superintendencia de Seguridad Social tiene que asumir su rol en forma mucho más categórica y hacerse cargo de cómo funciona el sistema y de las distorsiones que tiene el sistema para ir proponiendo medidas que sean regulatorias o efectivamente propuestas de modificación legal para que en definitiva el abuso se termine. Porque este beneficio hay que cuidarlo mucho. Hay que cuidarlo mucho porque es básico para la recuperación de la salud de las personas, y los que la usan correctamente saben perfectamente lo importante que es una licencia médica. Bueno, estamos conversando junto a Héctor Sánchez, director ejecutivo del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello. Héctor, un tema
importante que dijiste, porque en el diagnóstico mencionaste que en el fondo el CONPIN no funcionaba bien y finalmente por eso también pasaban este tipo de situaciones y que ahora se estaba fortaleciendo su rol, CONPIN y FONASA. ¿Qué tiene que pasar para que se fortalezcan? ¿Cuáles son esas herramientas o capacidades que tiene que tener para hacer una correcta fiscalización de las licencias? ¿Va a estar todo más automatizado? ¿Cómo se centraliza la información? Un poco, ¿sabemos eso o todavía no está bajado ese ámbito de la ley? Mira, no, la ley no lo está considerando ya a ese detalle, pero lo que sí se están entregando más recursos por un lado para que cuenten con recursos humanos que les permita enfrentar el problema, pero por otro lado hay otro elemento que es clave. En el otorgamiento de las licencias médicas hay un elemento que el sistema de invalidez lo tiene resuelto y funciona bastante mejor que el sistema de licencias médicas. Y es el siguiente: existe un protocolo de revisión de todas las causas de invalidez y de cuándo se debe otorgar qué porcentaje de invalidez incluso ya frente a determinados síntomas de las personas. Bueno, acá tiene que haber una cosa parecida. Se tiene que desarrollar un protocolo que sea sancionado por todas las sociedades científicas, todas, sin excepción, de tal manera que todos los médicos tengan que adscribir a ella, que el colegio médico también suscriba ese protocolo, de tal manera que también, como él tiene el control ético de sus profesionales, también cuando esto no se cumpla, también aplique las mismas normas que se van a aplicar. Tercero, tanto el FONASA, las ISAPRES y los CONPIN debieran aplicar este mismo protocolo, ya que es un protocolo que tiene que revisar diagnóstico por diagnóstico, ya cuándo y síntoma por síntoma en cada diagnóstico, cuándo corresponde una licencia médica, de qué extensión debe ser esa licencia médica, cuándo el trabajador debe volver al trabajo, en qué condición se puede repetir una licencia médica, ya o no. Y esto tiene que ser lo suficientemente sólido desde el punto de vista técnico y tiene que ser validado ya por el mundo científico, por el mundo de los médicos y también por la sociedad, de tal manera que las personas ya no se atrevan a llegar a una consulta médica, a pedirle a un médico que en definitiva, doctor, por favor, deme una licencia médica. Claro. Porque el doctor le va a decir, mire, sabe, yo no puedo, yo tengo que cumplir un protocolo si yo no cumplo este protocolo. Y de ahí vienen las medidas sancionatorias. Que aquellos que no cumplen lo que establece este protocolo ya y se exceden en forma sistemática deben ser investigados y deben ser sancionados según corresponda, porque las atribuciones legales ya existen. Por lo tanto, ahí no hay mucho que avanzar, sino que sencillamente hay que aplicar lo que la ley está estableciendo para que en definitiva se evite este abuso. Muy, bueno, interesantísima conversación junto a Héctor Sánchez, director ejecutivo del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello. Héctor, como siempre, agradecerte esta información. La verdad es que es muy relevante para entender cómo seguimos avanzando después de este escándalo que estuvo encubierto mucho tiempo, pero ya salió a la luz y empezamos a ver luz verde en los avances. Y es un desafío de cualquiera de los próximos que salgan presidentes. Así es. Así es. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Héctor. Un placer, gusto saludarte. Nosotros nos vamos a una breve pausa.